Si es arrendamiento de vivienda, no de locales y de otro tipo de inmuebles, ¿vale? Pero si es de vivienda, hay una serie de incentivos. En función a lo que te dediques, ese IVA va a ser deducible o no va a ser deducible. Las redes creo que están llenas de gente recomendando ideas peregrinas de este tipo. La clave es que para poder aplicar ese régimen especial tienes que realizar la operación con motivos económicos válidos. Los holding no son ni buenos ni malos. Depende de para qué y en qué casos, ¿no? Y cuál sea el plan de negocio. Si no repercutes IVA, tampoco vas a poder deducirte el IVA soportado. Realmente la gran ventaja es de índole administrativa. La herramienta que tenemos los abogados, no solo los abogados, también hay financieros que lo miran para ver la contabilidad y demás, para ver un poco cómo está la situación. Transparentemente te está diciendo qué hay y qué no hay y que suele ser bien recibido, ¿no? En procesos competitivos de compra. Bienvenidos a Borealcast, el podcast de profesionales del turismo. Sabéis que siempre entrevistamos a CEOs y empresarios del turismo y la otra pata es también especialistas. En ello incluye arquitectos, abogados, inversores, consultores. Y hoy es el primer episodio que hacemos de un especialista, en concreto en el ámbito de fiscalidad. Cómo estructurar el negocio y cómo optimizarlo. Entonces así damos la bienvenida a Jorge. Buenos días. Buenos días. Estamos aquí en Quatre Casas, en Madrid. Muchas gracias por recibirnos. Un placer. Que Quatre Casas, esto, para que la gente, los que no conozcan Quatre Casas, es la firma que se contrata cuando no quieres problemas. Bueno, una de ellas, digamos. Una de ellas para no perder amigos, Exacto. Eso seguro. Entonces, el objetivo de Borealcast, aparte de profesionales del turismo, es también para crear nuevos profesionales. Entonces vamos a ver distintas cosas que le pueden ayudar tanto a la gran cadena como al emprendedor, como puede ser montar un camping o puede ser iniciar en ese aspecto. Entonces, empezando por el principio, quería preguntarte sobre, por ejemplo, cuando tú alquilas tu casa por plataformas tipo Airbnb o Booking, que no es es la diferencia entre alquiler turístico, o vacacional, el alquiler esporádico o más el residencial. O sea, ¿qué diferencias básicas hay en esto y cómo poder hacerlo? Bueno, hay múltiples diferencias, ¿vale? En el ámbito de los impuestos tenemos que diferenciar siempre, ¿no? Tenemos impuestos directos que gravan la renta, la generación de riqueza, e impuestos indirectos que gravan el consumo, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que preguntarte es afinar un poco más qué es lo que vamos a hacer y cómo. Me explico. No es lo mismo tener un inmueble, una segunda vivienda que explotas en arrendamiento y que lo que haces es que tienes un piso aquí, ¿no? Estupendo, en la calle Almagro y te dedicas a alquilarla a cambio de una renta mensual, ¿vale? Eso en tu renta te va a tributar como una renta del capital inmobiliario, ¿vale? Y en principio no tienes medios ni una estructura de negocio, digamos, para explotarlo, ¿vale? Eso va a tener unas implicaciones, como digo, en renta, en patrimonio y a nivel de tributación indirecta, pues como se trata de un arrendamiento de vivienda, estaría exento de IVA y tampoco tendría implicaciones, ¿no? Pero la cuestión puede cambiar, porque en lugar de este ejemplo lo que podemos tener es una sociedad con 16 apartamentos en la playa, por ejemplo, ¿vale? Que te dedicas a arrendar en periodos de corta estancia, modelo Airbnb, por ejemplo, ¿no? Pues cada 3-4 días, y donde tienes incluso pues, a una persona contratada para la gestión de las llaves, la intendencia, la limpieza, el cambio de las sábanas y todo esto, ¿no? Ahí ya estaríamos en el ámbito de una actividad empresarial. Como los inmuebles son propiedad no tuyo, sino de una sociedad, pues esto tributaría en el ámbito del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Que tiene unos tipos y unas formas de cálculo distintas al impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿vale? Y en el ámbito del IVA, pues tendríamos también que ver qué es exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? Si son meros arrendamientos, digamos, de viviendas o si hacemos una prestación complementaria, ¿no? De servicios complementarios que pudieran asimilarse un poco a los servicios de hostelería, ¿vale? En un caso estaría exento, en otro caso estaría sujeto y no exento, entonces habría que repercutir IVA. Por ejemplo, entonces el tema de societario, ¿es lo que son socimis? ¿O eso ya no existe? ¿O qué era esa figura? No tiene nada que ver. No, las socimis es un régimen fiscal especial que aplica solo a sociedades. ¿Vale? Pero sociedades que tienen activos inmobiliarios. Sí, ahora te explico cómo funciona. Es un régimen que tenemos en España,
pero que aplica también en multitud de países del mundo, ¿vale? De hecho, la mayoría de los países de la OCDE tienen su propio régimen, que se llama régimen REIT. Vale. ¿Vale? ¿Qué quiere decir REIT? Real Estate Investment Trust, ¿vale? Básicamente son vehículos que se dedican a arrendar inmuebles de naturaleza urbana, Ok. ¿vale? Y están diseñados para que el pequeño ahorrador pueda acceder a la inversión en inmuebles, Vale. digamos, sofisticados, ¿vale? Y diversificar su cartera. Te pongo un ejemplo si quieres, ¿vale? Para que se entienda un poco mejor. Si tú tienes ahorrado, imagínate, 200.000 euros, ¿no? Pues y quieres invertir en inmuebles, pues puedes comprarte un apartamento, ¿no? Ok. Y dedicarte a explotarlo en arrendamiento. Pero hay una segunda alternativa, y es que tú tengas esos mismos 200.000 euros, pero uno, ni quieras gestionarlo, y dos, no quieras acceder a un inmueble, digamos, más de tipo apartamento, sino que quieres diversificar tu cartera en inmuebles. Más activos. Exacto. Edificios de oficina. Industrial. Almacenes, comerciales, tenerlo como más repartido. Parkings. Y luego, además, eso tenerlo gestionado por profesionales. Vale. Entonces, si esa es tu alternativa, es muy interesante que esos 200.000 euros, en vez de invertirlos tú directamente en la compra de un apartamento, los inviertas en una SOCIMI, porque entras en ese circuito. En los SOCIMI habrá más inversores. Muchos más inversores. Es un fondo de inversión de real estate. De hecho, tienen un... Sí, más o menos sí. No llega a ser un fondo porque es una cosa distinta jurídicamente, pero para que nos entendamos, es un vehículo de inversión de arrendamiento inmobiliario urbano. Okay. ¿Vale? Que puede ser vivienda, puede ser oficinas, o pueden ser tiendas, o puede ser almacenes y parkings, ¿vale? Y luego la gracia que tiene el asunto es que tiene un régimen fiscal muy favorable. Ok. ¿Vale? Básicamente este vehículo lo que hace es que tributa al 0%, sabes que el tipo general... Vale, ya suena bien. Claro, el tipo general del impuesto sobre sociedades es el 25%. ¿Vale? Y tributa al 0%. Y aquí es cuando viene, pues entonces esto es diferencial, es lo mejor, ¿no? ¿Cómo la gente no se mete todo en esto? Bueno, tributa al 0% porque tiene un pero, ¿vale? Y básicamente es que las SOCIMIs tienen una obligación de distribuir los beneficios generados en el año, ¿vale? Durante el ejercicio siguiente. Ok. ¿Vale? O sea, no pueden retener. No pueden retener los reservas importes, ¿vale? Solo bajo unas premisas muy específicas, que básicamente es que las rentas que obtienen de la venta, ¿vale?, de inmuebles que ya han estado arrendando unos 3 años, los reinviertan en nuevos inmuebles para seguir haciendo la actividad, ¿vale? Pero quedémonos con el caso base, que es que tienen obligación de repartir a los inversores. Y esto cuadra mucho con la historia que te estoy contando. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que es un vehículo diseñado para que el pequeño inversor pueda acceder a este tipo de inversiones inmobiliarias, lo que subyace de fondo es que tiene que ser una operación financiera. Que el dinero hay que sacarlo para entregarlo al dueño. Como si fuera un dividendo, ¿vale? Entonces, por eso existe esta obligación. Y aquí es donde cuadra todo el sistema. ¿Por qué tributa el vehículo al 0%? Porque hay obligación de repartir a los accionistas y los accionistas van a tributar. Claro, por IRPF. Exacto. Cuando reciben el dividendo, tributan por IRPF entre el 19% y el 30% en función del importe del dividendo que perciben. Pero bueno, te has quitado un 25% de... Exacto. Que es interesante. Con lo cual, a pesar de que en la prensa vemos titulares desafortunados que dicen las SOCIMIs no tributan o son... Tienen mala fama. Una SOCIMI, tú lo escuchas y parece que es corrupción. Pues es mala fama de gente que no conoce el sistema, ¿vale? Lo que es en realidad, técnicamente, es un mecanismo para evitar la doble imposición. Perfecto. ¿Vale? Es decir, si tú tributas, si tú inviertes en una sociedad que hace... Imagínate que quieres invertir en una zapatería de tu barrio, ¿vale? Y le pones 50.000 euros de capital al dueño de la zapatería. La zapatería va a tributar al 25 y cuando te reparte el dividendo tú vuelves a pagar un 23, pongamos de media, ¿vale? Por dividendos. Por dividendos. Y luego IRPF. No, los dividendos es el IRPF. Vale. ¿Vale? O sea, el IRPF se divide en dos, ¿vale? La base general, que es lo que tú me estás llamando IRPF, pero en realidad es todo, ¿vale? La base general es, por ejemplo, donde tributan los sueldos, ¿vale? Pero también los rendimientos por los alquileres de los inmuebles, ¿vale? Y luego tenemos la base del ahorro. La base del ahorro también es IRPF, ¿vale? Pero tributan ahí intereses, dividendos y ganancias patrimoniales, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La base general tributas desde el 19% o 18% hasta el 54%,
El máximo depende de la comunidad autónoma. Ahora mismo los que peor están son los valencianos, que van al 54%. Vale. ¿Vale? Y la base del ahorro tiene también una escala que funciona igual, cuanto más ganas, más pagas, pero va del 19 al 30. Con lo cual, como ves, hay mucha diferencia, ¿no? La escala Hay un general tope es mucho mucho más anterior. alta y el tope máximo de la base del ahorro es más bajo, aparte que el tope te va a partir de 300.000 euros. Castilla-La Mancha ya arriendo para casa, ¿cómo va? ¿Qué es lo que me afecta? Pues está en la mitad de la tabla. En mitad de tabla. Está en la mitad de la tabla. Creo que está en unos tipos máximos. Es que esto cambia cada año y la verdad es que ahora mismo me pillas. Pero no sé si Pero está no en es el que 50. más ni el que menos. No, está en el mitad. torno del 50. ¿Vale? No sé, es 50, 49, por ahí anda. ¿Vale? Qué bueno. Y claro, fíjate, yo pensaba que Socimi era más tipo family office. Yo tengo capital y yo invierto en muchos activos inmobiliarios y al final hago una patrimonial. No sabía que era un... No, ya te digo que es un régimen fiscal que básicamente cuando inviertes en una Socimi, lo que estás ahorrando es un 25%. ¿Vale? En el negocio de la zapatería que estábamos poniendo, que nos hemos desviado, la zapatería cuando gana dinero vendiendo zapatos paga el 25%. Luego te reparte un dividendo y ese dividendo te tributa a ti el 23%. Vale. Si tú miras en toda la cadena de la inversión la fiscalidad agregada de la operación, has pagado un 48%, 25% en la sociedad y 23% en persona física. Es una barbaridad. ¿Vale? Cuando esto lo haces igual y pones una Socimi que se dedica al arrendamiento de inmuebles, el arrendamiento de inmuebles ha pagado el 0%, te han repartido el dividendo y el dividendo te ha tributado el 23%. Qué bueno. Por eso digo que es un mecanismo para evitar la doble imposición, no es un mecanismo de no tributación. Ni de la mala fama que tiene, ni historia No, de estas. no. Lo que pasa es que eso, bueno, ya sabéis que Vende mucho. La Vale. prensa, efectivamente. Pues, El hay clickbait. intereses y hay... pero vamos, yo te puedo Claro. asegurar que lo que subyace detrás del régimen fiscal Socimi es, uno, abrir el mercado inmobiliario al pequeño inversor. Hay inmuebles que tú no podrías acceder, porque tú no te puedes comprar ese edificio de oficinas que vale 500 millones de euros, pero sí que puedes invertir 50.000 euros en ese edificio. Como una hormiguita entre todos juntamos Exacto, los exacto. millones. Gestión profesionalizada y 3, evitar la doble imposición en el retorno de los beneficios. Qué bueno. Y claro, eso es si tú como particular quieres el vehículo de inversión, pero si tú lo que quieres es arrendar tu casa por Airbnb, por alguna plataforma que es esporádico, oye, tengo una casa en Madrid y yo todo agosto me voy. Entonces, pues por mi ubicación y pues en agosto me puede dar un ingreso muy bueno. ¿Eso por dónde tributa o cómo hay que declararlo? Eso, el arrendamiento... ¿Está exento porque a lo mejor es poco y no llega a un... No. No está exento. No, siento decirte que... Casi. Siento decirte que el sistema de las franquicias no funciona a nivel impositivo y aquí se paga desde el primer euro, ¿vale? Esto, pues en este caso, en el ejemplo que me estás poniendo, tributaría como un rendimiento del capital inmobiliario y tributaría en tu IRPF en la base general. Es decir, para que nos entendamos, igual que si fuera un sueldo, Ok. ¿vale? Entonces, si tú tienes un tipo medio de gravamen por tu nómina del 35%, ¿vale? Y estás ganando por alquilar la casa 1.000 euros, ¿vale? No hay retención en el pago, pero 350 te van a costar en Se te impuestos van- cuando en el año siguiente presentes tu Como tú declaración. cuando declaras las rentas te han entrado X dinero más, pues tanto le toca. Efectivamente. Ok. Luego es cierto que en el arrendamiento de vivienda, cuando lo haces desde persona física, si es arrendamiento de vivienda, no de locales y de otro tipo de inmuebles, ¿vale? Pero si es de vivienda, hay una serie de incentivos, ¿vale? Ok. Y básicamente hay uno que es muy potente, que es la reducción del 60%, que puede ser del 60 al 50. Cuando es larga estancia, cuando es para una familia, que es para un año o 2 años. Efectivamente, si es su vivienda, ¿vale? Habitual, pues ahí puedes reducir en 50-60% en función de las normas y de los años, ¿vale? De dónde estés, el rendimiento. Y ahí no hay límite, es decir, si yo tengo 50 pisos y todos los tengo alquilados a familias, todos llevan consigo Todos su- pueden tener esa reducción de la reducción. vivienda actual. Efectivamente, sí, porque esa está condicionada a que el inmueble se destine a eso, a ser la vivienda habitual de una familia, no tiene topes ni... ¿vale? Claro, no, pero está muy bien, sobre todo que esto y me viene perfecto para el tema de los pisos turísticos, que tan famosos ahora, tanto en Madrid, Barcelona como en toda España, que hay fincas enteras que todos son pisos turísticos, son prácticamente hoteles. De esta forma incentivas más el residencial y no tanto esta rotación. Sí, pero bueno, tiene sus pros y sus contras en muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, otro tema muy interesante de cuando te dedicas a esto es ver la fiscalidad indirecta, ¿Vale? ¿vale? ¿Por qué? Porque el IVA, cuando tú eres un empresario, debería ser neutro, en la mayoría de los casos, ¿vale? A menos que te dediques a hacer actividades exentas. Ok. Aquí es donde está la clave.
¿no? O sea, un empresario, o sea, el IVA lo tiene que soportar el consumidor final, no el empresario. El empresario es un intermediario, ¿vale? Es un recaudador. Exacto, es Recauda, un recaudador. se lo entrega, la diferencia es la entrega. Efectivamente. Él, cuando consume bienes y servicios para preparar su producto, soporta un IVA que paga, Okay. pero ese IVA se lo deduce, ¿vale?, de lo que repercute al consumidor final. Entonces hace luego una cuenta, él resta lo que ha repercutido, que es lo que ha cobrado, Lo que ha ingresado, menos lo soportado, y paga o pida devolver la diferencia a Hacienda. Okay. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que los inmuebles, por sus características, pues si llevan IVA, van a llevar un importe muy relevante de IVA. Claro. Tú cuando compras un inmueble, ¿vale? Si son de 500.000 euros, el 21% pues es una barbaridad. Es una barbaridad. De Entonces, dinero. aquí hay mucha diferencia porque en función a lo que te dediques, ese IVA va a ser deducible o no va a ser deducible. Claro, ya te entiendo. ¿Vale? Entonces, si lo metes por empresa... Claro, pero no hace falta que lo metas por empresa. O sea, una persona física puede ser también empresario. ¿Vale? Vale. No necesitas hacer una empresa para poder deducir el IVA. Una persona física también puede Como hacer autónomo, una actividad, efectivamente, ¿vale? Y explotarla si tiene sus medios y si cualifica con el resto de requisitos, ¿vale? Un poco la cuestión está en saber si tú vas a hacer una actividad exenta o una actividad no exenta. Ya. En grandes conceptos, el arrendamiento de vivienda está exento. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú compras un inmueble con IVA para arrendarlo para vivienda, el IVA no es deducible, es coste. Vale. Sin embargo, si lo compras para hacer una actividad de hostelería, ¿vale? O sea, y prestas todos los servicios complementarios, ¿no?, accesorios y necesarios para que eso se trate pues, más parecido a un alojamiento turístico, un hotel y demás, eso va a estar sujeto y no exento. Okay. Eso te permite deducir el IVA, teniendo unas O sea, ventajas... depende del enfoque. Exacto, muy relevantes. Es que yo me doy cuenta ahora con Boreal y con todas las empresas, el buen asesoramiento ahorra mucho dinero y muchos sustos. Que más que dinero, evidentemente, todos nos gusta el dinero para invertir y crear más valor. Pero ese run run que tienes de lo estoy haciendo mal, de me van a pedir no sé qué, de que eso es horrible. Entonces, estos datos que estás dando son claves. A ver, esto es el mejor consejo que yo siempre doy a todos mis clientes en general, ¿vale? Pero a los emprendedores en particular es hay que mirarse las cosas, ¿vale? Porque además los emprendedores tenéis una naturaleza muy impulsiva, ¿vale? Tenéis mucha energía, tenéis muchas ideas y como hoy en día todo va súper rápido, tú empiezas con este papel, con una hoja de ruta y acabas siendo con otra totalmente distinta. El negocio ha funcionado y se ha adaptado a esto, pero no habéis tenido la validación fiscal o jurídica de cómo hacerlo. Y es un año después, cuando vas a declarar los impuestos o cuando viene Hacienda al tiempo, cuando viene el A los 4 años siempre viene al final, ¿no? Justo antes Siempre de que viene al cierre el final. periodo, ¡pum!, llaman a la puerta Sí. para coger para atrás. Yo, Casualidad. Después de ya muchos años en este lado de la mesa, ya empiezo a no creer en las casualidades, pero lo cierto es que siempre viene al final para maximizar... Suelen ser 4 años, ¿no? Sí, son 4 años de prescripción para maximizar Con los 3 intereses. y 364 días tocan la puerta Exacto. para barrer para atrás. Exacto. Vale, y por terminar este tema de vivienda, en las plataformas de Airbnb y este tipo, comunican a Hacienda. ¿Cómo es esto? Porque hay gente, yo creo, que alquilará y dice, bueno, aquí no se entera nadie, he alquilado 2 semanas al año, esto me lo entregan y fuera. Sí. Si se entera. A ver, aquí sí, es acertada esta pregunta también. Vamos a ver, hay una directiva comunitaria, ¿vale?, que se llama DAC 7, ¿vale? Que se aprobó a principios de los 2000, en la década de 2020, ¿vale? Pero entró en vigor en España con efectos 1 de enero del 2023, Vale. ¿vale? Básicamente esta directiva lo que pide es a las plataformas tipo Airbnb, pero no solo penséis en Airbnb, ¿vale? Esto afecta a 3 tipos de negocios: el arrendamiento de inmuebles de cualquier tipo, Okay. hoteles, parking, viviendas, ¿vale? Afecta al arrendamiento de medios de transporte, ¿vale? Pues pensar en cualquier plataforma que te permita arrendar vehículos y demás. Uh-huh. Pero vehículos no solo coches, barcos, aviones, hay de todo. Aviones, grúas, Sí. lo que sea. Y luego afecta también a las plataformas que permiten prestar servicios, ¿vale? Como por ejemplo los típicos que son manitas a domicilio y cosas de estas. Afectan esos 3 negocios, ¿vale? La clave es que sean plataformas tecnológicas que pueden trabajar online o offline, que generalmente es online, ¿vale? Y la clave es que tienen que intermediar en la puesta en contacto entre un proveedor de un servicio y un consumidor final, Perfecto. ¿vale? Entonces, cuando eso ocurre,
y se ponen en común dos partes para la prestación de un servicio, de estos tres tipos de servicio, la plataforma tiene la obligación de presentar ante su administración tributaria un formulario que básicamente lo que hace es comunicar la operación. Okay. Oye, Alberto ha alquilado en Ibiza 4 noches en este precio en este hotel. Y si Alberto piensa que eso no se ha enterado nadie, pues error. Vale. Tú ahí, a ti te da igual porque Alberto es consumidor, pero al que le tiene que preocupar en este caso es al hotel. ¿Por Claro, qué? Porque el hotel sabe que hay un tercero declarando esos ingresos. ¿Vale? Okay. Esto además es curioso porque es muy sofisticado. Esto aplica a nivel comunitario porque os he empezado contando que es parte de una directiva comunitaria, con lo cual está traspuesta en todos los países de la Unión Europea, y cada plataforma declara en su país. Okay. Pero luego cada país tiene que comunicar estos datos a la agencia tributaria. En este caso, por ejemplo, si hubiéramos utilizado Booking, ¿vale? Booking, si no me equivoco, su matriz es holandesa, hubiera declarado ante la administración tributaria holandesa, esto se hace en febrero del año siguiente, pero luego la administración tributaria holandesa escribe a la administración tributaria española, Hacienda, y le dice: el hotel de Ibiza hospedó durante 4 noches a Alberto por este precio y en estas fechas. Cuadra a ver. Que eso es otra falsa verdad, que hay gente que piensa que cuando pasas de frontera nadie se entera. No. Es como que, bueno, eso ya no existe. Yo lo estoy diciendo en Alemania, la multa no me llega a España, sí llega. De hecho, a mí una multa de tráfico me llegó. Mira, llega, o sea que todo está comunicado casi instantáneo. Llega todo. Hay gente, hombre, yo me he encontrado con algún cliente que ya está acercando a los 80 y a los 90 y ha vivido otra realidad, ¿vale? Pero a día de hoy, cosas que me han contado y historias para no dormir que hemos visto de gente cobrando: no, es que yo tengo una cuenta en Irlanda o tengo una cuenta donde yo cobro las cosas en no sé dónde. Eso no nos engañemos. Lo tengo en Wise, lo tengo en un neobanco, una fintech, y eso es oculto. Mentira. No. Todo... Estonia, ¿no? Típico, tengo una estructura en Estonia, una LLC por ahí. Esto está lleno, entonces, las redes, estoy blindado. Las redes creo que están llenas de gente recomendando ideas peregrinas de este tipo, que personalmente me parece una barbaridad y que ya os puedo decir que no es así, ¿no? O sea, hoy en día todas las administraciones tributarias tienen un sistema de transparencia entre ellas brutal. CRS, ¿no? Que se llama. CRS son obligaciones entre administraciones, ¿vale? Y es un sistema americano, pero luego está CRS, está FATCA, hay varios, ¿vale? Luego, además, los bancos tienen obligación de dar información. Hasta hace 10 años esto no existía. Suiza tenía secreto bancario hasta el 2016, ya no existe. O sea, me refiero, la sociedad ha cambiado mucho. Nosotros con lo digital pensamos que todo va muy rápido, pero en particular la Administración Tributaria Española os puedo asegurar que está muy al día con todo esto. Las criptomonedas se tienen que declarar. Que más tecnología tiene seguramente. No lo sé defensa, si tanto. Estará defensa y Hacienda, y no sé, a lo mejor Hacienda. No lo sé si tanto. Lo que sí que te puedo garantizar, y dicho por funcionarios alemanes, es que de las pocas cosas que copian los alemanes a los españoles, ese es el sistema de nuestra Hacienda, porque tiene un sistema de cruce de datos que es absolutamente espectacular. Madre mía, por eso hay que estar bien asesorado. Entonces, ya que ha salido el tema del LLCs o cosas peregrinas que hacen, la estructura aconsejable es el holding, que es la herramienta que tenemos en España para optimizar fiscalmente. No, yo creo que ese mensaje no es correcto. Okay. Primero, ¿es la estructura aconsejable? Mi respuesta es ¿para qué? Depende, ¿vale? Perfecto. No es que sea gallego, pero... Te iba a decir, digo... No, pero hay que mirar para qué y por qué y con qué propósito y en qué situación, ¿vale? En derecho, o sea... Vamos a explicar primero qué es una holding, para que no se nos pierda nadie. O sea, empezando por el principio, en derecho no hay soluciones genéricas, esto es lo principio, ¿vale? Lo primero, ¿vale? Yo no vengo aquí, te doy una carpetita de color granate con mi logo y con la solución. Y esto es infalible. No existe. O sea, para mi desgracia, cada caso me lo tengo que estudiar, cada caso tiene una solución y tiene sus particularidades, ¿vale? No hay soluciones genéricas, ¿vale? El tema de las holding que tiene tanto, no sé cómo llamarlo, últimamente, tanto bombo últimamente, y ahora te explico por qué ahora suena tanto, ¿vale? Porque tiene un porqué. Porque ya las holdings son históricas. Sí, o sea, el holding ha existido siempre. ¿Vale? Lo que pasa es que con la nueva ley del impuesto sobre sociedades del año 2015, que ya no está nueva porque tiene 11 años de vida, ¿vale? Se crea un sistema para evitar la doble imposición que es muy interesante. Vale. Y a raíz de eso,
muchas empresas familiares, familiares y no familiares, cambiaron sus estructuras para aprovechar ciertas ventajas, ¿vale? No necesariamente por el propósito fiscal, porque una sociedad holding lo único que es una sociedad que puede tener forma de sociedad anónima o de sociedad limitada, ¿vale? Que lo que hace es ser propietaria de las participaciones de otras sociedades. ¿Vale? ¿Vale? Básicamente es una estructura en la que la persona física participa en una sociedad y luego es la sociedad la que detenta las participaciones del resto de sociedades. Perfecto. Entonces yo, ¿Vale? la holding, la sociedad matriz, por decirlo así, posee las distintas sociedades. Por tanto, Alberto solamente es dueño de la matriz, Correcto. no de las sociedades de abajo. Exacto. Pero la matriz, a su vez, es dueña de las de abajo. Exacto. Entonces, vale, perfecto. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? ¿Vale? Que veréis que no es que sea nada raro. O sea, la holding, que repito, es una sociedad, no es nada malo, no tiene un régimen fiscal especial. Es una SL. Es una SL o una SA, ¿vale? Va a tributar al 25%, igual que las sociedades operativas, ¿vale? Tiene las mismas obligaciones. En función de las circunstancias, incluso puede no tener derecho a deducir el IVA. O sea, es decir, tiene su tratamiento específico. Pero este tipo de estructuras facilitan el gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque en vez de tener una estructura en la que Alberto participa en 3 sociedades con 3 órganos de administración, lo que vamos a hacer en este tipo de estructuras es que vas a tener a la holding administrando a las 3 sociedades. Con lo cual, a efectos de firma, de poderes y de todo esto, simplificas muchísimo. Segundo, esta estructura te permite diversificar los riesgos. Separas los negocios, encapsulas los riesgos en cada compañía. Si tú tienes un negocio muy conservador donde tienes, imaginemos, ladrillo, ¿vale? Porque tienes viviendas en alquiler, no quieres que lo contamines con una actividad, con una startup como puede ser Boreal, que tiene mucho riesgo. ¿Por qué? Porque estás en fase de crecimiento, de momento tienes muchos gastos, si te hipotecas puedes acabar respondiendo con el ladrillo de la otra entidad, entonces eso no te interesa, ¿no? Entonces, separa riesgos. Permites o facilitas que en el futuro puedas tener operaciones de entrada de inversores en un negocio sin que te entren en todos. Imagínate que tienes todo mezclado en una única sociedad y te viene... Que hace distintos servicios. Que hace distintas cosas. Por ejemplo, arrendar inmuebles y vender máquinas de vending de hielo, ¿no? Imaginemos que te viene un inversor y te dice, pero yo estoy interesado solo en participar en Boreal, a mí tus inmuebles no los quiero. Si eso te pasa, tienes que hacer primero una operación de separar los negocios, que es una operación de reestructuración societaria que puede tener impacto fiscal, y después darle entrada en el capital a ese potencial inversor. Si ya lo tienes de saque separado, pues... Porque yo he escuchado por ahí que mínimo 3 años tienes que tener la estructura holding antes de deshacerte de una unidad, de vender. Bueno, porque... eso también son mitos. ¿Son mitos también? Pues me encanta porque estamos aquí desmitificando. Vale, yo había escuchado que, claro, si yo hago una holding y al mes vendo uno de esas unidades, Hacienda dice, ok, has hecho la holding para ahorrarte dinero, y por tanto deshago lo que tú has hecho y te cobro lo mismo. Sí, pero no exactamente. Y que mínimo hay que estar unos años, unos 3 años que he escuchado yo, para que Hacienda diga, vale, la justificación de hacer la holding no era solamente ahorrar ese dinero, sino que tenía una justificación operativa. Vale. Eso es lo que ya había escuchado. Hablamos, sí, o sea, no vas desencaminado, ¿vale? Pero una cosa es la holding y otra cosa es hacer la holding, ¿no? Lo que llamas hacer la holding. Para hacer la holding, básicamente, tenemos que tener una estructura de partida, ¿vale? Y hacer una operación para terminar una estructura con la holding arriba. Imaginemos un supuesto en el que tú tienes 3 sociedades y quieres interponer una sociedad holding entre tú y las sociedades, ¿vale? Para terminar en la estructura tipo que se desea, ¿no? Vale, pues en este caso, para hacer eso lo que tendrías que hacer es una operación de reestructuración societaria, ¿vale? Y generalmente calificaría como un canje de acciones, ¿vale? Tú lo que haces es creas una nueva sociedad aportando tus participaciones en el resto. Perfecto. ¿Qué ocurre aquí? Esa operación, sobre la estricta teoría, tributa, ¿vale? Pero nuestra ley del impuesto sobre sociedades tiene un régimen especial para evitar que eso ocurra. La clave es que para poder aplicar ese régimen especial tienes que realizar la operación con motivos económicos válidos. Vale. La Dirección General de Tributos, nuestros órganos administrativos, entienden que si tu único motivo es hacerlo para vender, eso no es un motivo económico válido y por lo tanto te fuerza a tributar. ¿Vale? Perfecto. ¿Por qué no es un motivo económico válido? ¿Qué es un motivo económico válido? Haciendo la película corta, es cualquier motivación distinta de la estrictamente fiscal. O sea, un servicio que sea diferente. Claro. Una cosa es grabar un podcast y otra cosa es vender hielo. Exacto. No, tu motivación tiene que ser, oye, me quiero reestructurar porque quiero separar riesgos de actividades.
quiero facilitar la sucesión de la empresa familiar, quiero mejorar la capacidad de financiación entre las actividades con la posibilidad de reinvertir, va a entrar un inversor y entonces con esta estructura permito que entre solo en una sociedad y no en todas, ¿vale? Es decir, puede haber y hay infinidad de motivos validados por la Dirección General de Tributos, que ¿vale? se permiten. Y existen. Pero si tu motivo es, lo aporto a una holding, porque si lo vendo desde la holding aplico la exención y entonces no tributo en la venta, y sin embargo, si lo vendo siendo propietario, persona física, sí que tributo, eso no es un motivo económico válido. Porque el único propósito que hay en eso es aprovecharme de la exención. Y esa exención solo existe en las sociedades. El tema de los 3 años, que es un mito de decir, oye, me quedo 3 años y luego ya no tengo nunca problemas. Sí, no, eso ya, bueno, yo creo que la gente hablaba de esto porque intentaba jugar a que prescribiera la operación, ¿vale? La prescripción fiscal es de 4 años, claro. Entonces decía, hago el canje hoy, hago la venta dentro de 5 años, y entonces esto ya está santificado, ¿vale? Esto está superado por la doctrina actual, ¿vale? De hecho, hay unas resoluciones del TEAC muy relevantes del 2024, que es lo que ha originado que ahora se hable tanto de las holding, ¿vale? Y que te viene a decir un poco que da igual cuando hayas hecho la operación, que si realmente se descubre que la operación lo hacías buscando aplicar la exención en la venta, y que ese era el único propósito de la operación, te van a quitar el régimen de neutralidad. Y eso va a hacer, en resumen, que la venta de la compañía te tribute como si lo tuvieras en persona física. Claro, entonces, ¿vale? claro, a veces no te interesa ni venderla, de todo lo que hay que tributar ahí. Bueno, a ver, esto nunca va a ser así, ¿vale? ¿Por qué? Porque la tributación nunca va a ser superior a la ganancia, ¿vale? Ya, bueno, la tributación va a ser el 25% de la ganancia, pero, bueno, en IRPF podría llegar al 30%, ¿vale? Pero, o sea, nunca es más de lo que ganas, pero es cierto que te cambia mucho los números. Pero si tú haces una venta de 50 millones, claro, son muchos millones que has dejado de ganar, que a lo mejor no te interesa vender. Y dices, mira, pues me espero, lo hago todo bien y dentro de X años hablamos otra vez. Totalmente. Yo, por ejemplo, para Boreal, al ser startup, no puedo hacer holding, porque invalida las condiciones fiscales que tengo por ser startup, que es una cosa que yo no sabía, y entonces haré holding más adelante con otras cosas, pero ahora mismo con Boreal no puedo porque pierdo las otras ventajas fiscales que son muy interesantes. Claro, es que luego es otra cosa que hay que mirar mucho. Hay un montón de regímenes fiscales que se solapan, ¿no? Entonces, al final, lo que no se puede es soplar. Tienes que tirar de la manta, Efectivamente. los pies o la cabeza, que dejas... Exacto, ¿no? Y entonces, en tu caso, recuerdo ese tema, pues los incentivos que tenías por tener condición de startup a día de hoy eran muy relevantes y no merecía la pena. Eso, yo tengo 4 años, los primeros 4 años de ganancias al 15% de impuestos a sociedades, aplazamientos sin intereses de los impuestos a sociedades, 12 meses y 6 meses. O sea, al final las startups tienen una legislación que es muy, muy buena y nos ayuda en parte a los emprendedores. Entonces, por poner cifras en la holding, tenemos la matriz, tenemos las de abajo cuando acaban su ejercicio pagan el 25%. Sí, correcto. ¿No? Bueno, si son entidades de nueva creación, pueden ser el 15%. ¿Por qué ellos me puede interesar tener una holding? Explica cómo funciona esto. Hay un montón de ventajas, ¿no? O sea, ya os he dicho. Sobre todo en el tema de ahorro de impuestos sociales. En el tema fiscal. En el tema fiscal hay, como te diría, 3 grandes ventajas, ¿vale? La primera, los dividendos que repartes, ¿vale? En la holding están exentos en un 95%. ¿Qué quiere decir? Que el dividendo que reparte la filial a la holding paga el 1,25% solo. Vale. Y luego ese dinero lo tienes en la holding para reinvertirlo. Entonces, en estrategias, en estructuras como estas, que uno de los mayores sentidos de negocio que pueden tener es, oye, yo es que tengo 3 o 4 actividades y tengo una pues más conservadora, otra más arriesgada, y otra creciente y otra en salida, ¿no? Entonces, la que está creciendo necesita mucha inversión. Y tengo otras 3 actividades que son más estables, me generan beneficio, lo reparto a la holding, ese reparto no paga impuestos prácticamente. Al 1 y pico, ¿no? Al 1,25. Vale. Y ese capital que tengo arriba lo aporto a las sociedades que necesitan. Vale. Entonces, de cara a distribuir los flujos, a reinvertir y a ir organizando la tesorería y dónde pongo los recursos de mi grupo empresarial, es súper interesante. Es súper fluido y súper ágil. Efectivamente. Si yo no tuviera la holding y tuviera una persona física, cada vez que distribuyo el dividendo, pago un 30% de máximo. A persona física. En persona física. Y pierdes, y solo puedes reinvertir el 70%. De la otra forma es muy eficiente. Te evitas además andar haciendo cosas que no son buenas prácticas, que son préstamos cruzados, en fin, historias que... De bombero, ¿no? Que se verán muchas cosas por ahí que no son recomendables. Entonces es mucho más limpio.
Vale. Todo esto hablando solo de lo fiscal. Luego tenemos sí. aparte la gestión del negocio, Consolidación, la separación del riesgo y demás. Luego, a efectos contables, pues consolidar. Con lo cual, de cara, por ejemplo, a la presentación de los balances a los bancos, vas a presentar un balance consolidado con el agregado de todo, que es mucho más potente que una única compañía. ¿Vale? Puedes consolidar fiscalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy importante. La consolidación fiscal lo que te permite es que compenses durante el año resultados positivos y negativos. Vale. En este ejemplo que te he puesto, imaginemos que tienes 4 negocios. El que está incipiente, como está en fase de crecimiento, está perdiendo dinero. El resto gana. Si tú no tienes consolidación fiscal, imaginemos que solo está la persona física con las 4 compañías, tú en las 3 que ganan pagas impuestos y en la que pierdes lo que generas es una base imponible negativa, es decir, un crédito fiscal, que no aprovechas en el momento. Futuros beneficios se compensarán, entonces todavía Que en el futuro, cuando esa entidad gane dinero, si lo consigue, la cierras antes, podrá compensarlo. Entonces no. Sin embargo, en no la gana consolidación, nada. lo que hacemos es que lo que pierdes en ese año minora lo que pagas de las otras 3 que están ganando. Con lo cual, materializas la ventaja fiscal en el año y tienes el efecto financiero también, ¿vale? Evitas anticipar Y en la consolidación fiscal es un único impuesto de sociedades por toda la holding. Correcto. O sea, técnicamente hay que presentar un modelo por cada compañía y luego se presenta un modelo adicional que es el consolidado. Vale, que tiene que tener el 75% de cada empresa. Exactamente. Si no, no puedes consolidar. Para que puedas consolidar tienes que tener como mínimo un 75% de cada compañía. De cada filial. Exacto. Vale. Y entonces, para ver si me ha quedado claro, las filiales de abajo pagan su impuesto de sociedades al 25%, eso es lo habitual. El dividendo hacia arriba, hacia la matriz, es lo que está casi exento, porque solo se aplica el 1 y pico. Pero si yo ese dinero lo mantengo en la matriz, ¿esa matriz paga el 25% de impuestos de sociedades? No, no. Esto tiene que ver con el tema de las operaciones de reestructuración societaria y las creaciones de holding, ¿vale? Antes hemos dicho que lo que no se puede hacer es crear una holding, ¿vale? Por motivos económicos estrictamente fiscales. Vale. ¿Vale? Si tú lo que pretendes es repartir los dividendos, ¿vale? Y no hacer nada con ellos y dejarlos en la holding, esos dividendos van a quedar exentos en un 95%, como estabas apuntando, ¿no? Entonces, ahí el riesgo que tenemos es que Hacienda nos diga que estamos utilizando esta estructura para remansar rentas en la sociedad holding. Y dejarlo ahí ahorrado en un cajón, pero no tiene motivo económico porque no está repartiendo. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir ahí? Pues que nos ataquen la operación mediante la cual estábamos creando la holding. Y que nos digan que ese dividendo, ¿vale? Remansado, que es como lo llaman, ¿vale? En la sociedad holding, debe disparar tributación en IRPF en el socio como si hubiera sido un dividendo repartido al socio directamente. Eso no sabía, ¿vale? ¿Vale? Entonces, precisamente el propósito de por qué está tan de moda ahora mismo el asunto de los holding es porque en abril y mayo del 2024, se publicaron dos resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central que cambiaron totalmente el enfoque que se hacía a la regularización de este tipo de operaciones. Vale. Hasta primavera del 2024 lo que se hacía es, cuando la inspección atacaba los motivos económicos válidos de la operación, te obligaba a tributar por la ganancia en sede de IRPF, por todo, ¿vale? Asimilaba la operación que hacías para el holding como si fuera una venda, ¿Vale? Directamente, ¿vale? Y ahora lo que hacen es, conforme se va materializando el abuso, que en este caso el abuso es el reparto de un dividendo exento remansado en la holding, te imputo la tributación en IRPF proporcionalmente. Claro, entonces todo pierde sentido. Entonces, ¿Vale? El tema es que cuando sube el dinero de filiales a la matriz, ya tú tienes que saber a dónde va destinado y la matriz haga de centrocampista. Efectivamente. Pero el valor nunca se puede quedar en la matriz, porque si se queda en la matriz te dicen, oye, pues lo vas a tributar por persona física. Entonces, conforme sube, tú tienes que saber ya a qué otra filial va destinado. Entonces, en el mismo ejercicio siempre va a dar cero. La cuenta de resultados de la matriz va a ser cero, porque entra y sale. No, porque cuando sale no entra como un gasto, entra como una aportación de socios generalmente. Vale, con lo cual tienes un ingreso, vale. No tienes el gasto. Pero sí que es verdad que a nivel caja sí que es cero, a nivel caja es cero. Entra y sale. A nivel caja es cero. No hace falta que sea estrictamente en el mismo año, ¿eh? Esto tiene que ser, no hay nada dicho administrativamente sobre cuál es el plazo, tiene que ser en el corto plazo, pero vamos... Un año te permite. Un año seguro, y si tienes un plan de inversión, imagínate que se te ha retrasado 3 meses o que te salta el año siguiente, tampoco, o sea, yo creo que sería absolutamente defendible. Imagínate que estás esperando
esperando comprar un inmueble en la patrimonial, pero todavía estás en negociaciones y se te demora 1 año y medio. Pues claro, no... Eso mientras esté justificado y esté soportado se puede repartir, ¿vale? Otra opción es que tú repartas el dividendo a la holding porque luego la holding vaya a distribuir a las personas físicas, ¿vale? En ese caso tampoco tendremos ningún problema. Entonces, por eso digo, y vuelvo un poco al principio de la conversación de los holding no son ni buenos ni malos. Depende de para qué y en qué casos, ¿no? Y cuál sea el plan de negocio. Y todo esto es lo que hay que analizarlo estrictamente, por favor. O sea, huir de soluciones genéricas, huir de clichés. Cada caso tiene su solución y su sentido, ¿no? Y hay unos casos que son más defendibles. A mí hay casos que vienen aquí a mi mesa y que te digo, creo que tienen una defensa razonable y que de hecho nos inspeccionan, porque esto Saavedra además que está en el plan de inspección y que es una cosa que miran sí o sí. Y hay casos que a mí no me preocupan nada y que son absolutamente defendibles, y hay otros casos en los que digo, yo creo que no tenemos bases para defenderlo y yo no te recomiendo que lo hagas, ¿no? Y mejor no vaya por ahí. Efectivamente. Depende, hay que mirarlo todo muy mucho, ¿vale? Y hay momentos en los que tiene menos riesgo hacer la operación, momentos en los que tiene más y momentos en los que tiene menos sentido o tiene más sentido. El tema de holding también yo lo escucho mucho relacionado con empresa familiar. Esa es la tercera ventaja. Que se puede, digamos, traspasar, heredar más fácilmente. ¿Cómo funciona esto de...? Bueno, el régimen de empresa familiar es un régimen fiscal... que no tiene que ver con la holding, ¿no? Es otro régimen. No tiene nada que ver, efectivamente. Son complementarias, se pueden combinar, pero son dos cosas diferentes. O sea, para que lo entiendas, el hecho de tener una holding te va a facilitar la vida para aplicar empresa familiar. Vale. Pero son dos mundos distintos. Vale. O sea, no hace falta que hagas una holding si tienes empresa familiar o no es necesario. Falta... No es necesario, ¿vale? El régimen de empresa familiar es un régimen muy potente que tiene nuestro ordenamiento jurídico y que precisamente se crea a principios de los 90 con un doble propósito, ¿no? Básicamente, permitir el mantenimiento de la empresa familiar, porque esto va variando según los años, pero según las últimas estadísticas, el tejido de la empresa familiar, o sea, la aportación a la economía, ¿no? Al PIB general de la empresa familiar está entre el 80 y el 90%. Y a nivel de empleo también está por encima del 70%. O sea, y a nivel turismo que estamos aquí afecta igual, me refiero, eso es transversal a toda España. Nuestra economía es eminentemente familiar, ¿no? Entonces, se crea un mecanismo para protegerlo y lo protege en dos ámbitos. Primero, el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? Que hoy en día, como sabéis, y desde el 2022 afecta a cualquier comunidad autónoma de España, ¿vale? Con lo cual es un tema relevante, el impuesto sobre el patrimonio, ahora explico por qué. Y segundo, en la sucesión de la empresa familiar. Ya sea vía donación, es decir, antes de morir, o bien vía sucesión, una vez muerto, ¿vale? Si tú cumples unos requisitos muy sencillos, ¿vale? Que básicamente es que tengas directamente más de un 5% sobre la compañía o un 20% dentro de tu grupo familiar, ¿vale? Que haya un miembro del grupo de parentesco, del grupo familiar, que ejerza las funciones de dirección y que esa persona perciba la mayoría de sus retribuciones del trabajo, ¿vale? Como consecuencia del ejercicio de esa función, ¿vale? Y luego la entidad participada haga una actividad económica, ¿vale? Que aquí hay requisitos en función de si eres holding o no eres holding, ¿vale? Pero básicamente son estos 4 requisitos. Entonces cumple los requisitos para aplicar empresa familiar. Y esto quiere decir que el valor de tu compañía no tributa en el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? Y que en caso de donar o transmitir mortis causa por sucesión la compañía, tampoco te tributan. En la donación, ni para el donante ni para el donatario, ¿vale? Y en la sucesión solo puede tributar para el donatario, tampoco no tributa para el donatario, ¿vale? Entonces, todo esto aderezado con una serie de requisitos adicionales, ¿vale? En el caso de la donación tienes que cumplir unos requisitos adicionales. Cualquier empresa que sea empresa familiar. Que cumpla estos requisitos. Ahora, si aplica exactamente igual para una holding, y ya está. ¿No? O sea, me refiero, el tener una empresa, la sucesión de una empresa familiar por esta ley tiene esas ventajas. Pero si además tienes una holding, ¿es mejor todavía o...? Es que te voy a explicar la diferencia. Volvemos al caso, a los dos ejemplos que estamos poniendo siempre. Alberto teniendo las 4 compañías o Alberto con una holding. Perfecto. Si Alberto tiene una holding, tú tienes una sociedad. Con lo cual tienes que cumplir los requisitos en una sociedad. Solamente administrativamente ya... Si Alberto tiene 4 compañías, tenemos que ver que participas en más de un 5% en las 4. Que ejerces funciones directivas en las 4, de facto. Y que por cada una de ellas recibes un sueldo que cumpla los requisitos. Con lo cual, al final lo que hacemos es simplificar, ¿vale? No es ni que sea mejor ni peor, se pueden cumplir, pero simplemente al final en papeles y en demostraciones, en burocracia... Es simplificar. Okay. Y para tener, por ejemplo, dices el 5% mínimo, pero yo tengo la holding, ¿vale? Y yo poseo el 100% de la matriz.
si esa matriz tiene 5% de cada uno de abajo, ¿ya sería empresa familiar? ¿O tiene que tener más? No, cuando tú tienes una estructura holding, hay dos actividades que a efectos del régimen de empresa familiar tienen dos requisitos un poco más especiales, ¿vale? Que son el arrendamiento de inmuebles, que te requieren tener una persona contratada a jornada completa, ¿vale? Y que los inmuebles sean suficientes para acreditar dicha actividad, y las holding. Las holding lo que te requieren es que tengan participaciones mínimas del 5% y que la entidad de abajo, la filial, haga una actividad económica. Vale, o sea que la matriz tiene que tener 5% de la filial, mínimo. Mínimo. ¿Vale? La matriz luego tiene que atender sus obligaciones como socio, que básicamente, y deberes como socio, que básicamente es atender a la junta, la aprobación de cuentas, si es administración, pues administrar, ¿vale? Lo que se estipule en cada caso. Y luego la filial, que esto es muy importante, que no sea a su vez una holding, o que si es otra holding, que vuelva a cumplir hacia abajo los requisitos, ¿vale? La entidad de abajo tiene que ser operativa. Sí, no, al final. Evidentemente no lo estamos diciendo, pero bajo la premisa de que todo esto se hace porque tiene sentido. O sea, aquí no, si ya empezamos a hacer cosas porque nos lo inventamos, mal vamos. Entonces, cuando se hace una holding, no se hace cualquier empresa porque tiene sentido que exista esa empresa. Ya, todo lo demás ya es blanqueo y otras historias que no queremos ni hablar. O sea, cada uno... Mira, a mí este comentario es muy acertado, Alberto, porque o sea, el papel lo aguanta todo, ¿vale? Pero la realidad es que nosotros, o sea, la gente se piensa que los abogados hacemos papeles. El papel te ayuda a acreditar cosas, pero un papel que no se corresponde con la realidad no vale absolutamente de nada. O sea, yo te puedo escribir aquí lo que quieras y te digo, vas a hacer esto, esto y lo otro, y yo se lo entrego a Hacienda. Hacienda lo que va a ver es que ese papel se cumple y va a pedir acreditaciones. A ver, aquí hay una persona contratada, enséñame nóminas, enséñame el contrato de trabajo, enséñame alta en seguridad social. Porque yo lo ponga en un papel no vale, hay que acreditar. O si tienes un restaurante que ha dado 100 comidas al día, enséñame la factura de los proveedores. ¿Cuánta carne has comprado? Porque claro, si das 100 menús al día, ¿qué le entregas? Si no compras carne o compras comida, no le estás entregando nada. Entonces, al final, o sea, mucho ojo con las ideas peregrinas, los castillos en el aire. De blanqueos y cosas que no. Y con historias raras, porque o sea, las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas porque tengan un sentido y demás, ¿no? O sea, si no, no vais a aguantar ni un asalto en una inspección. Quiero abrir un melón. Un melón otro. ¿Quieres decir otro? Otro. Pero este no lo he escuchado en ningún lado, entonces con más razón, que es el de nómadas digitales y lo que yo he bautizado como jubilados errantes. Que los jubilados errantes son los que, sobre todo los europeos, que van, en el mundo turístico hablo, pues van en campings o se mueven con su caravana. Entonces, claro, pasan años o muchos meses fuera de su país, pero eso administrativamente a lo mejor ni se sabe. Entonces, lo que se pueda decir simplemente, pero ¿qué podemos decir de esto? Esto es un temón, efectivamente, primero porque son gente que suele pasar un poco desapercibida, pero que cada vez está más en boga con el asunto de los nómadas digitales, ¿no? Antes los jubilados, que son gente que generalmente tiene un nivel de ingresos ya bajo y demás, pues es menos atractivo. Nómadas digitales que puedan venir aquí a disfrutar de nuestra gastronomía y de nuestro buen tiempo, de nuestra calidad humana, pues ganando dinero, pues pueden resultar más llamativos para Hacienda, ¿no? Y estoy seguro que esto va a dar lugar a mucha litigiosidad en el futuro, ¿no? A ver, el concepto de la residencia fiscal es una cuestión muy relevante y que la gente no le suele prestar mucha atención, ¿vale? Convertirte en residente fiscal en España, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vas a pagar en España, ¿vale?, por todas las rentas que percibas en el mundo. ¿En España o de fuera de España? Todo lo que tributa aquí. Tú ingreses, tributa aquí. Pero no solo en el IRPF, también en el impuesto sobre el patrimonio. Vale. Ojo, cuidado. Imaginaros una persona que tiene una cartera, después de haber trabajado durante toda su vida, tiene una cartera de 5 millones de euros en Suiza, una cartera de inversión. Tiene 2 inmuebles en Francia donde ha vivido durante toda su vida alquilados porque ha cogido una caravana y se ha venido aquí. Y además escribe artículos de opinión para un periódico deportivo e ingresa 100.000 euros al año. Okay. ¿Vale? Aunque el periódico es francés y lo hace desde una dirección francesa y toda la historia. Tributará en España, si cumple los requisitos de residencia para ser declarado residente fiscal en España, tanto por lo que gana como por lo que tiene. Es que yo, por ejemplo, el impuesto de patrimonio no lo tenía en esta ecuación. Siempre hablaba de IRPF o impuestos de sociedades, pero el de patrimonio es claro, te puede hacer polvos, que depende también de los perfiles de la gente, ¿no? Gente con patrimonios bajos no le afecta, porque sabéis que hay unos umbrales, ¿no? Por debajo de 2 millones de euros
no debería tener problema, ¿no? Si estás en una comunidad autónoma que tribute por el impuesto de solidaridad de grandes fortunas, son 3,7 millones, el umbral es distinto, vale. Pero ojo, que aquí nosotros ya hemos visto muchas implicaciones en esto, ¿no? Estas son las implicaciones. ¿Cuándo eres residente fiscal en España? Eso, ¿qué condiciones? ¿Vale? Hay básicamente 2 requisitos y un tercero que es como vale. como de rebate, ¿no? El primero es que pases en España más de 183 días, ¿vale? Presencia física en España. Y el segundo es que tengas en España tu núcleo de intereses vitales, ¿vale? Vale. El tercero, que es un poco de desempate, es que, no estando claro en ninguno de los anteriores, en España esté tu familia, ¿vale? Tu cónyuge y tus hijos dependientes y que dependan de ti, ¿no? Vale. Que sean menores de edad o no tengan ingresos suficientes para subsistir y tal. Entonces, la gente, lo de los 183 días, se piensa que dice, no, porque yo, claro, ya sé lo que hago, yo voy a pasar 181 días en España, ¿vale? Y luego me voy por ahí de viaje y... Que eso para pasarlo a meses, que será más sencillo, son 6 meses. Son 6 meses, sí. Pasar más de la mitad del año en España. Exacto. Equivale a los 183 días. Pero mi trabajo está en España, todo mi patrimonio está en España y mi familia está en España. Pues es que me da igual que estés fuera de España 6 meses. Al final, tu núcleo de intereses económicos está en España, porque tu nómina, tu empleador y tu patrimonio está en España, y tu familia dependiente está en España. Con lo cual eso va a traer tu residencia en España, ¿vale? Además, para complicarlo todo un poco más, los países, generalmente España tiene suscrito con los países convenios de doble imposición, Vale. ¿vale? Que son convenios para determinar la tributación entre dos estados, ¿no? De rentas transfronterizas. Pero también incluyen cláusulas de desempate en la residencia. Cuando 2 estados solicitan la residencia fiscal de una persona, hay unas reglas de desempate para determinar cuál gana. Vale. Por ejemplo, pues en caso de que hayas pasado 6 meses y 6 meses y tengas 2 empleos en cada estado, el primer criterio de desempate es donde tengas tu vivienda habitual. Porque imagínate que tienes una casa aquí y en Londres lo que tienes es un piso alquilado. Pero pues, por las facturas de la luz y tal, ves que allí no se vive. Es un no, piso se vive 6 meses porque hemos dicho que estás 6 vale. meses en cada una, pero uno tiene, es más... Propiedad y el otro es alquiler. Claro, pues te va a traer aquí la propiedad. Si tienes casa en los dos, pues donde... Esto depende de cada convenio, ¿eh? Hay reglas de desempate en cada convenio y vas yendo hasta abajo, ¿no? Otro es de donde seas nacional. Por ejemplo, la última suele ser donde eres nacional. Oye, pues como todo has empatado, como eres nacional español, aunque tienes también criterios para Reino Unido, vas a acabar siendo residente fiscal en España, ¿no? Y esto hay que mirarlo porque cada caso, de nuevo, una vez más, cada caso es un mundo, cada caso depende. O sea, conceptualmente me parece increíble que haya dos países peleando para ver quién se lleva el botín. O sea, es que hay mucho en juego. Claro, pero... Me parece muy lógico. Sí, desde el punto de vista del Estado, pero yo claro. Desde ciudadano me parece increíble que son como 2 lobos cogiendo una presa que ya está muerta y entonces a ver quién se lleva el cacho más grande conceptualmente. Es fuerte, bueno, es fuerte. La realidad es que la presa no está muerta, está bien viva y está generando rentas y entonces es un contribuyente suculento para cualquier estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente este tipo de nómadas digitales, jubilados errantes, como lo llamas tú, ¿no? Y demás, pues son gente que no son especialmente pulcra con el cumplimiento de sus obligaciones, no suelen darse de alta cuando llegan aquí, no dan de alta un domicilio fiscal aquí, tampoco han dado de baja la residencia fiscal en el país de salida y entonces hay un poco de desbarajuste, ¿no? Entonces, en caso de inspección... Hasta que se mira. Claro. Saltan los 50.000. Y te vienen con las rebajas, te vienen con todo... Claro. Entonces, hay que prestar mucho ojo, ¿no? Y además eso tiene incidencia incluso entre comunidades autónomas. Recordar que tenemos distintas reglas entre distintas comunidades autónomas. Puede haber una diferencia sustancial entre estar con tu caravana en Alicante o estar en Málaga. Porque cada comunidad autónoma tiene su normativa. ¿Vale? Tienen distintos umbrales en el impuesto del patrimonio. Si falleces repentinamente en una comunidad vas a tener unas reglas o en otras. O sea, es decir, aquí hay muchas implicaciones que la gente suele pasar por alto y que pueden ser relevantes, ¿no? Y en este tema de doble imposición o entre países, entiendo que si tu otro país, uno es España y el otro es Dominicana o Caimán o estos tipos de países... Si es Caimán vamos muy mal, pero... Entiendo que a Hacienda también se le enciende más alertas. Que hay gente que dice, no, claro, yo me voy porque como allí es territorial, que también lo explicamos brevemente, pues aquí no se entera nadie. Pero entiendo que eso ya Hacienda empieza a ver y dice, como cuando ponen las notas el profesor, ¿no? Empieza...
Hombre, pues no es bonito, ¿no? Si hay alguien que sabes que viene de Caimán o sale a Caimán, pues eso, evidentemente, yo creo que todo lo que son paraísos fiscales pues va a llamar la atención de la administración tributaria, ¿vale? Otros países con los que tengamos convenio, pues en principio no deberían dar problema, pero los cambios de residencia siempre son delicados, ¿vale? Porque generalmente ciertos países están más... Hay algunos que están más en el radar que otros, ¿vale? Pero siempre van a llamar la atención porque se producen desajustes que suelen dar lugar a situaciones que no siempre se declaran bien, y Hacienda lo sabe, entonces lo mira. Y sabe que si se pone a hacer una inspección siempre hay un resquicio donde puede... Porque la tributación territorial, ¿qué es? Por explicarlo brevemente. Bueno, hay determinados tributos que están cedidos a las comunidades autónomas, como por ejemplo el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? Y esto qué quiere decir que hay distintas reglas y distintos umbrales entre comunidades autónomas, ¿vale? Y entonces en función de dónde estés, pues te van a aplicar unas reglas u otras y hay que andarse con ojo. El umbral de la reducción puede ser inferior o superior, el importe de los mínimos a declarar puede ser inferior o superior, el importe de los miembros de la familia que quedan cubiertos por la exención pueden ser en mayor grado o en menor grado, entonces hay muchas particularidades que hay que ir teniendo en cuenta, no es sencillo. Bueno, pues mira, estamos llegando al final y la última pregunta la vamos a hacer en la terraza. Si te parece bien, y rematamos ahí. Vamos allá. Vamos para allá. Esto no lo sabía yo, lo del flamenquito para acción. Vale, ya últimas preguntas, ya estamos cerrando. Entonces, por un tema de actualidad, quiero preguntarte sobre el tema que ha salido ahora del IVA para los autónomos, creo, o microempresas que no llegan a un umbral de facturación, que le ha dicho Europa a España que están exentos de pagar IVA. ¿Cómo funciona esto? Que es súper actual. A ver, esto es un régimen de franquicia, ¿vale? Que efectivamente se aprobó en Europa hace años y dio un plazo de transposición a los distintos estados para que, digamos, adaptaran su normativa interna a esta nueva regulación, ¿no? Cómo funciona es que hasta un umbral determinado, que España, por ejemplo, habla de 85.000 euros, otros países de Europa tienen hasta 100.000 de facturación, ¿sí? Como que el empresario, el autónomo en este caso, no va a tener la obligación de repercutir IVA. Pero esto es un arma de doble filo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no repercutes IVA, tampoco vas a poder deducirte el IVA soportado. No puedes compensar el IVA que pagas con el IVA que cobras. O sea, en el fondo el propósito de la medida es aliviar la carga administrativa de muy pequeños empresarios que se entienden que tienen un margen de facturación muy bajo, ¿vale? No quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, porque ya te digo que negocios que puedan tener una cuenta de IVA a devolver porque soporten más IVA del que repercuten les va a salir mal. Claro. ¿Vale? Con lo cual, de nuevo, en prensa se está hablando mucho de que esto perjudica mucho a los autónomos y que les resta competitividad. A ver, es cierto que un autónomo que no tenga obligación de repercutir IVA va a poder bajar el precio final al consumidor, porque tú en vez de ver 100 más IVA, que son 121, vas a ver que la factura es 100, ¿vale? Y eso quizás te da una mayor competitividad en el mercado, pero lo que no estás viendo es que el IVA soportado para poder dar ese servicio... La factura que tú pagas tiene IVA. Ahí el IVA no te lo puedes deducir. Claro. Entonces, yo creo que se le está dando mucho bombo a una medida y que la gente no está yéndose al foco de la discusión, que es saber si realmente es un perjuicio o una ventaja económica en el negocio. Yo entendía, por ejemplo, que estaba exento tanto de IVA repercutido como de soportado. No. Y no es así. El que tú pagas lo vas a seguir pagando, lo que pasa es que tú no lo vas a ingresar. Entonces no veo yo tampoco mucho la... O sea, realmente la gran ventaja es de índole administrativa, ¿vale? Relajas tus requisitos de facturación, de contabilidad, de preparar los modelos mensuales o trimestrales. El precio de tu producto es más competitivo porque le quitas un 20%, exacto. 21%. Pero hay que ver si tu margen sube o baja. Vale. Porque el IVA pasa a ser un coste, el soportado. Yo, por ejemplo, empresas como la mía de Boreal, que es usar patentes mucho I+D, claro, el primer año no ingresas, todo es gasto. Entonces, a mí sí que el IVA me ha hecho polvo porque yo he tenido que, si invierto 100.000, he tenido que invertir 121.000, que esos 21.000 no van a desarrollar la patente, que yo lo veo un absurdo, porque digo, en vez de ayudarme a I+D... Pero es un tema financiero, porque te los va a devolver Hacienda. Claro, ya, pero yo tengo que adelantarlo. O sea, el flujo de caja de un emprendedor, o sea, a mí más que el balance y P&G me gusta la tabla de flujo de caja. Sí. Entonces, tienes que adelantar mucho dinero. Eso es cierto. Que se queda ahí y dices, pero si ese dinero quiero investigar y seguir desarrollando marca España, patente, todo. Entonces, a mí eso me hacía polvo y yo pensaba que esto era la solución. Estoy viendo que no tanto.
porque yo todas mis facturas van a seguir con IVA. Claro, lo que vas a soportar, pues eso me temo que lo vas a pagar y no lo vas a poder deducir. Y por último, tema de due diligence, perdón. Sí. ¿Qué es? Grandes rasgos. Y, porque a mí me ha pasado, gente que a lo mejor me ha acercado porque querían escribirme su empresa o yo quería ir, y he visto que cuando he ido a su empresa estaba la casa sin barrer. Entonces, ¿qué 2-3 puntos mínimo hay que tener en cuenta cuando quiero hacer estas cosas? Sí. A ver, una due diligence quiere decir, traducido al español, es un ejercicio de diligencia debida, ¿vale? Y es básicamente la herramienta que tenemos los abogados, no solo los abogados, también hay financieros que lo miran para ver la contabilidad y demás, para ver un poco cómo está la situación. Tú cuando vas a hacer una operación de compra, un M&A, ¿vale?, de una compañía, ya sea del negocio o de la compañía, ¿vale?, que son las dos grandes posibilidades que hay cuando vas a comprar un negocio, lo que quieres ver es qué es lo que tiene, ¿vale? No solo para determinar el precio, porque te ayuda a determinar el precio, sino para saber los riesgos que te llevas. Porque cuando tú compras, sano o podrido que está algo. tú cuando compras un negocio y una compañía tienes distintos niveles de responsabilidad y te subrogas en distintos niveles de responsabilidad. Y esto, cualquier abogado que se precie te lo tiene que mirar, te lo tiene que decir y te tiene que proteger frente a potenciales contingencias que pueden surgir en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con estos ejercicios lo que se hace es una revisión completa de todos los papeles, se hace fiscal, laboral, administrativa, mercantil, inventario, entiendo todo, de todo, contable, o sea, se hace una revisión general y se mira cómo está, ¿no? ¿Qué se busca? No se busca encontrar fallos para meter el dedo en el ojo al vendedor y decirle, mira qué mal lo has hecho, no. Es primero para considerarlo en precio y segundo para ver cómo protegemos en el contrato de compra-venta al comprador, ¿vale? Vale. ¿Qué recomendaciones haría para encarar una due diligence? Es fundamental hacer un ejercicio interno previo, ¿vale? Porque una due diligence que sale con muchas red flags, muchas banderas rojas que llamamos, da mala imagen, ¿vale? Y yo he visto a muchos compradores que simplemente nos piden hacer la due diligence para saber un poco cómo está, igual ni siquiera saben si van a ofertar o no, pero si la cosa lleva muy mal, ni siquiera van a ofertar. Entonces, sí que es muy sano y muy recomendable ir haciendo ejercicios periódicos, sobre todo si estamos en modo venta o pensando en una venta a medio y largo plazo, y decir, oye, vamos a hacer una revisión para tener todo bien archivado, bien documentado, ver si nosotros podemos ir solucionando pequeñas cosas que vayamos autodetectándonos, ¿no? Porque eso da una imagen radicalmente distinta. Yo ¿no? incluso tengo el ejemplo de amigos, de gente cercana, que no quería vender, pero hizo una due diligence y lo que descubrieron es que empezaron a ser mucho más rentables, porque hicieron como un chequeo de, oye, ¿qué tenemos mal y qué tenemos bien? Y es como que tú en casa empiezas a ordenar y empiezas a ver, esto es trasto, fuera, tirar, esto se ordena. Entonces, simplemente por el hecho de rentabilidad propia y de crecer cada X años, pues a lo mejor no una due diligence estricta, pero sí que una revisión de, oye, vamos a ver qué tenemos. Y han visto que es más rentable para el negocio. Es que es un ejercicio muy sano y que yo recomiendo absolutamente. Se descubren cosas, se mejoran cosas. Obviamente hay que destinar recursos y tiempo a esto porque suelen ser procesos arduos, porque hay que mirarlo todo. Es una doble revisión de todo. Una radiografía sí, total. Pero merece mucho la pena y desde luego si estás pensando en un proceso de venta. De hecho hay una cosa que se llama Vendor Due Diligence, ¿vale? Para que te hagas una idea. Y te cuento porque generalmente es el comprador quien hace la revisión porque quiero saber qué tienes, ¿no? Pero ¿vale? Hay muchos negocios que están ya abiertamente en procesos de venta y se hace una vendor due diligence, es decir, que tú mismo pagas a los asesores para que te lo hagan y eso lo facilitas, luego ellos lo van a revisar, ¿vale? Pero ya tienes como un certificado a un tercero que ya lo ha mirado, que ya ha visto estas cosas, que transparentemente te está diciendo qué hay y qué no hay y que suele ser bien recibido, ¿no? En procesos competitivos de compra. Qué bueno, qué interesante. Vale, pues yo creo que ya de preguntas, bueno, me han quedado muchas, daría para otro episodio, que lo pongan en comentarios si quieren que lo engañemos nuevamente a Jorge, y a ti darte las gracias por acompañarnos aquí en Cuatro Casas. Un placer. Que, bueno, tengo muy buenos amigos en distintos despachos, pero la verdad este despacho es muy conocido a nivel nacional e internacional y por algo será. Bueno. Lo intentamos, así sea, ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa y nada, cualquier duda pues me decís. Chao. Hasta luego.